Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí, pues es un enorme gusto poder participar de este evento, comentando este libro de 500 años por la batalla de México Tenochtitlan y además, pues compartir este panel con el querido doctor Semo y mis compañeros hermanos Mario Ruiz Otelo, Aldo Guevara y también Edgar Hernández, que está ahí siempre atrás en los controles y que hace posible la transmisión de este encuentro. Pues como el doctor Semo lo indica al comienzo de su libro, este es un año muy especial. Y es un año muy especial porque conmemoramos 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, pero también 500 años de la defensa contra los conquistadores y 200 años de la consumación de la independencia. Así dicho, pareciera como una historia contada en 3 actos. Algo así como el mensaje, el martirio y la resurrección. Y bueno, pues la alineación de estos 3 eventos tan importantes en la vida de México, pues tendría que llevarnos a reflexionar de una manera muy profunda el modo en el que estos acontecimientos pues siguen todavía simbrando el presente de 2021 y siguen, como bien lo decía el doctor Semo, siendo un campo de lucha también. O sea, no es una conquista que queda en el pasado, sino que también en la misma discusión y en la misma reconstrucción que hacemos de este momento histórico, pues también se sigue dando una gran lucha en el cómo vamos a acercarnos a la interpretación de este evento. Realmente creo que México agradece muchísimo este tipo de textos. México y finalmente pues todo nuestro continente, porque nos van acercando, y este texto en particular, ¿no? Que nos acerca así de un plumazo a una realidad histórica contenida en este espacio vital que es la Ciudad de México. Es una ciudad que tiene tantísima historia y en donde podemos ver las cicatrices de esa historia, ¿no? Cicatrices porque no son heridas que quedaron completamente cerradas, de alguna manera las seguimos sintiendo y nos siguen doliendo todavía. O sea, hablar de la conquista es algo que nos mueve y nos conmueve como mexicanos. No es un capítulo cerrado de la historia, sino que uno y otro, pero siempre tomamos algún lugar, algún frente de batalla para poder autoafirmarnos y comprendernos dentro de este contexto histórico. Entonces, sin este tipo de textos, realmente nos resultaría muy difícil poder imaginar aquel mundo en el que México se situaba realmente en el ombligo de la luna. Queda muy lejos ese México, pero de alguna manera también lo intuimos incluso en nuestras relaciones interpersonales. No somos, y en eso nos damos cuenta cuando un mexicano, ¿no? Sale al exterior, nos damos cuenta que no somos iguales, que hay como notas muy, muy fundamentales y a veces no somos nosotros mismos los que las notamos, sino que nos las hacen notar de afuera. Y bueno, pues sin duda es más fácil destruir que construir. Y eso queda muy claro en este libro que nos comparte el doctor Semo. Hoy quedan realmente pocos rastros que nos permiten visualizar lo que fue aquella grandiosa ciudad que maravilló a todos quienes pudieron contemplarla. Creo que si tratamos de imaginarlo, parece todavía como un retrato de ensoñación, como una ciudad de cuento. Cuando nos hablan de esta historia que describe, de esta imagen que describe Enrique Semo, de cómo estaba desplegada la ciudad, ¿no? Cómo se dividía en cuadrantes, cómo se transportaba la gente, ¿no? A pie, con canoas, cómo se convivía de una manera muy particular, en otro modo de comprender
la ciudad, que no es la ciudad de ahora, es una ciudad bastante rural, ¿no? Bastante permeada por la vida de campo. Y es que también es algo como muy presente dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios, que no había esta distinción, ¿no? No es que la naturaleza estaba ahí para domesticarla, ¿no? Para poder civilizarla, ¿no? Incluso, como decía en sus frases, de las menos logradas del Che Guevara, ¿no? Que había que, pues, un poco domesticar esta naturaleza. En nuestros pueblos originarios más bien era la madre, era la madre que abraza, y que justamente por ello pues hay que tratar de honrarla en cada uno de los espacios. Y esta ciudad también hace expresión de esta honra a la naturaleza, ¿no? Porque era un espacio que realmente confluía de manera muy natural, ¿no? En donde la tecnología no era una tecnología invasiva, sino una tecnología que comprendía los fenómenos naturales y que podía hacer posible la vida sin poner en cuestión, ¿no? Como este modo en el que la naturaleza se abre camino. Entonces, bueno, no solo vio su ruina, esta majestuosa ciudad de la que hoy hablamos por este libro, sino que también, como bien señala el doctor Semo, en un siglo y medio, unos 7 millones de mesoamericanos desaparecieron. Bajo la combinación, esta es una cita, bajo la combinación de calamidades naturales, epidemias y desastres sociales provocados por las guerras, la desarticulación de los sistemas productivos originales y la destrucción de las religiones y las culturas autóctonas. Entonces, realmente esta conquista de nuestro continente, pues implicó la destrucción de todo un mundo de la vida. O sea, nunca más la vida fue la misma. Se destruyeron no solo personas, sino que se destruyó su organización política, su organización económica, pero también su conocimiento, su medicina, su filosofía, su horizonte ético mítico, sus ideales. Se destruyó toda una manera de mirar el mundo, de escuchar, de sentir y finalmente de vivir. Por eso hablamos como de un mundo de la vida que pasa ahora sí como los, ¿cómo se llama? Como cuando hablamos de que hay de pronto animales en extinción, también se extinguen las culturas, ¿no? Cuando se extingue la posibilidad de reproducir la vida de ese modo. Y bueno, esta conquista minó de una manera tan profunda, que finalmente cuando se da después también la independencia, ¿no? La independencia de España, nunca más se vuelve a poner sobre la mesa de una manera seria el reconstruir lo que se destruyó. Es decir, ya no estaba en la visión, ya no estaba en el imaginario, ya no estaba en el horizonte utópico de la población. Entonces, realmente ahí podemos ver, pues, que se destruyó algo de una manera muy profunda. Entonces, bueno, como bien señala el doctor Semo, nuestras culturas amerindias fueron las víctimas del capitalismo naciente, del hambre del oro y de la plata, que en ese entonces pues era la moneda mundial, que le permitía sostener a Europa la lógica de la guerra y del consumo burgués. Entonces, bueno, aquí nos ha narrado el doctor Semo cómo los mexicas tenían también este modo de vivir y de reproducir su sistema político y social a partir de la guerra. Y bueno, acá estamos viendo que también hay otra guerra que quiere sostener, o sea, Europa llega con un discurso que después va a ir encapuchando, ¿no? De evangelización y de un discurso libertario,
pero que finalmente también tiene detrás una lógica de la guerra, que es una guerra muy distinta también, porque es una guerra, ahora sí, como lo más mundana posible, aunque después se le quiera poner toda una justificación de fe. La justificación de fe llega al final, cuando ya están puestas todas las condiciones y cuando está echada a andar la colonización. Entonces, en realidad, nos damos cuenta que fue más una justificación que realmente un discurso que sostuviera ideológicamente a los ejércitos en un primer momento. Y dice el doctor Semo, el colonialismo surge al mismo tiempo que el capitalismo. Esto me parece relevante, hay que resaltarlo y decirlo y repetirlo, porque muchas veces lo separamos, ¿no? Y el capitalismo aparece completamente aparte de esta historia colonial. Y dice el doctor Semo, es realmente la parte esencial, ¿no?, de este capitalismo, sobre todo en esta época temprana. Entonces, estamos hablando de un contexto en el que Europa no era nada de lo que es ahora. Entonces, estamos hablando de un contexto en el que Europa, pues no era nada de lo que es ahora, sino que pues venía de una historia que no era nada halagüeña, ¿no? En donde el Imperio Otomano pues había entrado en Europa y la tenía prácticamente sitiada. Es un tiempo en el que Europa está bastante aislada de lo que es en ese entonces el mercado mundial, de lo que es en ese entonces el centro, ¿no? El centro donde estaban pasando las cosas a nivel ahora sí mundial. Entonces, la salida de Europa de este contexto se da al momento de la conquista. O sea, la conquista le va a permitir poder acumular toda esa riqueza y además también esa fuerza subjetiva que le va a dar el estar por encima de otros pueblos, ¿no? Porque hasta entonces más bien había estado del otro lado, como conquistado. Entonces, esta posibilidad que le brinda la conquista, posibilidad económica, posibilidad subjetiva, pero también conocimientos, desarrollo tecnológico, pues es la que va a ir acumulando para convertirse en la Europa que será siglos después. Entonces, son tiempos en los cuales se da un cambio en la historia mundial, una descentralización, ahora sí, el pasaje, ¿no?, de China, de la India como centro económico a Europa. Se va a dar este desplazamiento. Y este desplazamiento además, y se dice mucho dentro del discurso del giro decolonial, que también está como base pues estos 4 genocidios epistemicidios. Por una parte, el genocidio de las mujeres, ¿no?, en este momento brujas, ¿no?, y con ellas pues todo el sistema de conocimientos de los pueblos originarios que son también propios de Europa. Europa también albergaba muchísimas naciones y en esta reconfiguración pues se va a dar ahora sí la imposición de una cierta nación por sobre las otras y también la destrucción de todo este conocimiento anterior, ¿no?, al catolicismo. Se va a dar también el genocidio judío, musulmán, del cual ya nos comentaba Enrique Semo, el genocidio de los pueblos originarios y también de los negros esclavos del África, que van a ser arrancados completamente de su cultura, de su territorio, para incluirlos dentro de las plantaciones en este continente. Y nos dice Enrique Semo en el libro, el régimen colonial es la razón de la conquista. O sea, rápidamente se van dando cuenta, ¿no?, de las posibilidades que puede brindarles
la conquista de este continente y entonces comenzará a operar de manera muy rápida pues todo el proceso de la colonización. Y continúa Semo. La conquista no puede ser entendida fuera de su relación orgánica con la colonia, porque el dominio político no agota las tres metas de los conquistadores. Por una parte, señorear, enriquecerse y con un etnocentrismo descarnado imponer su religión y formas de vida a todos los indígenas, oponentes y aliados. Entonces, este es un libro que nos permite a nosotros ponernos en situación, ¿no? O sea, comprender este choque, esta destrucción de todo el mundo de la vida, de los pueblos que vivían en este continente, y cómo se va a dar la imposición de una manera muy rápida, porque además, pues, justo la colonización que comienza como una colonización territorial, pues muy rápidamente va a pasar a ser una colonización de los cuerpos, una colonización del mundo de la vida, ¿no? Del ámbito también espiritual y de identidad y de reconocimiento. Entonces, a mí me ha parecido muy importante el hecho de que en este gobierno se esté dando tanta importancia. Sí, ha coincidido, ¿no? Estas conmemoraciones que tenemos este año, estos años, porque bueno, desde el principio se ha visto el interés por recuperar la historia y por recuperarla no como nos la han contado siempre, sino tratando de ver y de dibujar la historia de una manera más verdadera para que nos sirva a nosotros para comprendernos. Me ha parecido muy importante que Andrés Manuel haya precisamente comenzado su discurso de conmemoración pidiendo perdón. Si finalmente somos los hijos de ese proceso de conquista y de colonización. Y que los hijos podamos pedir perdón, pues es ya una oportunidad para la redención, para volver a reescribir de otra manera, para decir el hijo del conquistador, porque finalmente también tenemos esa afiliación. No podemos simplemente como ponerlos del otro lado, ¿no? Y decir los españoles vinieron, ahora nosotros ya somos parte de esa contradicción. Pero el hecho de que la asumamos con responsabilidad y que podamos voltear atrás y ver en nuestro presente también y decir perdón y trataremos de sacarnos, ¿no? Esa pretensión de dominio de una subjetividad que se ha construido en esa contradicción, me parece pues realmente el comienzo de una nueva época, de una posibilidad de reconstruir y de aprender de la historia. De que echando la mirada atrás, pues vemos que nada de eso valió la pena, que toda esta justificación que se ha hecho por la imposición de la civilización contra la barbarie, ¿no? Y tantas otras cosas que se han dicho de nuestros pueblos originarios, en realidad esconden pues una colonización que continúa o que pretende continuar. Pero ya estamos, digamos, empezando a hacer una resistencia cada vez más, pienso, más efectiva, porque ya la gente no quiere una estatua de Colón en su barrio. Ya no se quiere identificar con el conquistador. Se quiere reescribir otra historia, quiere reflejarse en otros héroes patrios, y eso es fundamental, porque entonces eso nos va a permitir también caminar hacia otro lugar. No queremos reescribir la historia, no queremos perpetuar la dominación de ningún tipo. Y entonces quiere decir que hemos avanzado, que estamos avanzando muchísimo, que no es solamente un gobierno que de pronto emprende todas estas acciones, sino que este gobierno es también fruto
de un gran despertar del pueblo. Y es del pueblo finalmente latinoamericano profundo que está tratando de resolver esas contradicciones en su seno y de tomarlas con mucha responsabilidad y construir ahora sí una política, un Estado, instituciones, a imagen y semejanza de lo que somos y de lo que queremos ser. Porque una cosa es lo que hemos heredado, pero también ahí hay que hacer una revisión de cómo es, qué queremos hacer con todo eso que hemos heredado. Hacia dónde queremos avanzar, qué es lo que queremos construir. Entonces, estos libros, como el del doctor Enrique Semo, son realmente vitales, vitales para este momento histórico. Y pues yo solamente tengo que celebrarlo, agradecerlo y ojalá que se sigan reproduciendo estos libros y que podamos también tener pues nuevos investigadores que sigan por esta línea, porque son muy necesarios. Con esa profundidad, con ese amor, con ese cariño al pueblo, a la historia y a querer construir algo nuevo. Muchas gracias.